Bienvenidos a otro programa de Generación Política, un programa hecho con toda la esencia militante, salvo algunas personas que no se me... ¿Cómo le va a Juan Manuel Frangoulis? ¿Es su verdadero nombre? Álvaro Adrián Trejo, lo veo que empieza virulento este programa. Por supuesto, porque vamos a hablar de la violencia que hay en este programa, en la calle y en todo el país. O lo que nos quieren vender. La antidemocracia. También está con nosotros, va a estar invitado, esperemos que llegue en unos minutitos, el senador nacional y precandidato a legislador por la lista oficial, Pablo Yedlin. Y también nos va a estar visitando en el día de hoy otro precandidato a legislador, Guillermo Gassenbauer, ex legislador y que hoy viene a mostrar a Generación Política su propuesta de campaña. Juan Luis Serra, siempre presente en el piso de Generación Política. Vamos a hablar un poco de actualización doctrinaria. Juan Serra aquí. Mabel Trejo viene a darnos una luz nueva a lo que es las nuevas temáticas, las nuevas capacitaciones, para empezar a hablar de la cultura, algo que nos involucra a todos y sobre todo de la gestión cultural que ya está en una currícula educativa. Ha estado con nosotros en Generación Política y lo vas a ver en unos minutitos. La pata, si se quiere, más territorial de la lista oficial, concejal y candidato para renovar su banca, Ernesto Nagle. Y de renovar bancas que se habla, otro ex candidato, otro legislador, otro ex intendente, otro ex concejal, Antonio Lázaro Álvarez, que también va a venir a contarnos hoy cuál es la aventura política que lo embarga en el día de hoy. Toda la semana se habló de la entrevista en el método Rebord de Alberto Fernández y algunas definiciones. Para un análisis puntilloso, Borja Michelsen con nosotros. Todo esto y mucho más, análisis detallado de entrevista entre bloque y bloque, acá en Generación Política. Lo invito a usted a que vea. Bienvenidos a otro bloque de esto que es Generación Política. Le damos las gracias por estar ahí del otro lado y espero que el programa de hoy sea de total su agrado. Estoy con mi amigo, mi compañero Juan Manuel Frangoulis, es su verdadero nombre. Álvaro Adrián Trejo acá en otro programa de Generación Política, un poco más serios que el programa pasado porque preocupa mucho lo sucedido en Ciudad Autónoma de Buenos Aires por hechos delictivos en provincia de Buenos Aires. Y me refiero a, específicamente, el ministro de Seguridad de Provincia de Buenos Aires, Berni, teniente coronel retirado Berni, fue atacado por un grupo de manifestantes, algunos organizados políticamente, en medio de un reclamo justo por el asesinato de Barrientos, chofer de colectivo de la línea 620 del tercer cinturón de La Matanza. Nosotros desde Generación Política, en capítulos anteriores de este programa, veníamos hablando de cómo la democracia va sufriendo constantes ataques que no nos hacen bien como sociedad y que sobre todo nos hacen perder la fe en lo único que nos puede salvar a nosotros como país, que es la política. Nosotros nos referimos directamente a esto porque cuando empezamos a tratar de analizar o desandar el camino de lo sucedido, nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que tienen olor a podrido, ¿vio? Cuando vos decís el mismo atacante que le rompe la nariz a Berni, es una persona que de casualidad participa en un spot publicitario de campaña de Patricia Bullrich. Un militante directamente de una precandidata a nivel nacional por Cambiemos o Juntos por el Cambio, claro, como se vayan a llamar ahora, que es, además, se jacta de ser el ala dura de la derecha argentina. Y de dureza, Patricia Bullrich sabe muchísimo. A nosotros, cuando empezamos a seguir tratando de ver qué es lo que sucedió para que la comunicación sea objetiva y entre todos podamos tener una visión de lo que aconteció y no algo mellado por algunos medios de comunicación, nos damos cuenta que a las 4 de la mañana, cuando recién empieza el recorrido donde hay muy pocos pasajeros, un grupo comando cruza al colectivo donde iban solamente 2 personas. Con 2 vehículos de apoyo. Suben, se tirotean con un policía de la ciudad, es decir, la policía de Horacio Rodríguez Larreta, y fallece el chofer de colectivo. El único herido por un impacto de pecho y quienes habían subido al colectivo que acababa de empezar su recorrido
que no tiene recaudación, porque los colectivos en gran parte del país ya no tienen recaudación, lo único que se llevan es una mochilita de una persona que estaba sentada con su nena en la primera fila. O sea, no se llevan los celulares, no se llevan nada. 4:30 de la mañana, que además que te podés encontrar en el colectivo, un laburante, una laburante. Otro dato que nos llama la atención, el modus operandi que tiene. No es de personas que pueden ser improvisadas en un asalto de colectivo, sino que es un grupo comando que puramente responde a altos intereses económicos para hacer ese tipo de trabajo, ya que las armas que usaban, una munición de la misma arma que usaban, es realmente costosa. De hecho, llevan calibre 40, no es que salen a apretar a un colectivero con un arma tumbera. Digo, todo hecho delictivo está mal, pero hay ciertos datos muy curiosos en este hecho delictivo en particular, donde vamos a poner en contexto además algunas cosas. Se da en La Matanza, que es un territorio siempre en disputa porque es el primer territorio electoral de la provincia de Buenos Aires, contra el gobernador mejor posicionado del peronismo, que es Axel Kicillof, y donde además después las manifestaciones no se suceden en provincia de Buenos Aires. Es cierto, y nos empiezan a instalar esa idea de que la sociedad está harta de la política, que es necesario agredir a los políticos, que es necesario que la violencia reine en la democracia para que de un modo u otro se haga justicia. Nosotros, de Generación Política, le queremos decir a todos aquellos que intentan poner ese eslogan en la boca de todos que no es así, la gente no está harta. Si hay operaciones y operetas para tirar un muerto en alguna situación política y hay algunos personajes que directamente están implicados en lo que pasó, porque el militante de Patricia Bullrich fue y le pegó, porque Patricia Bullrich sabemos cuál es la cualidad y la calidad de accionar políticamente que tiene. No podemos hacer ojo ciego o tuerto, como quieren hacer algunos medios, y contar la verdad a media. La violencia no es la solución de nada, y sobre todo el implantar la violencia en una sociedad que todavía cree en la democracia es solamente de personas que tienen intereses oscuros y que solo piensan en cosechar lo que el huracán deja. Es cierto que Generación Política no justifica ninguno de los hechos colectivos. Es cierto que vivimos en un momento de la historia donde la sociedad argentina está muy convulsionada, muy golpeada. Digo, hemos tenido el deterioro económico sostenido más importante del último siglo, con la peor herencia en deuda externa que recuerde ningún país en esta tierra. Todo eso es cierto. Sí. Y es cierto que 2 o 3 provocadores se encuentran el caldo de cultivo en la desazón socioeconómica que hay. Todo eso no lo negamos. Ahora, nos parece que hay con algunas cosas que no se puede hacer política. Me parece que tiene que haber algún límite sano a la hora de plantearse esta elección. Tal cual. Porque los mismos que van a pegarle al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, haya tenido que ir o no él, no es lo que estamos hablando. Son los mismos que sostienen hace una semana una corrida bancaria para que haya un dólar a 3.20 en contra de los intereses nacionales. Digo, también generan el caldo de cultivo ellos mismos, que después su accionar violento permite que prendan en una práctica antidemocrática, como decía Álvaro. Es cierto. Y para cerrar esta pequeña editorial que hacemos todos los programas con Juan Manuel, hacerlos reflexionar en que busquemos la información correcta y que los medios de comunicación nos pasaron la piña de Bernie por todos lados y realmente se olvidaron de contar cómo fue el hecho, porque realmente se caía de Maduro, que fue totalmente armado. Bueno, ¿cómo les va a todos ustedes? Acá seguimos en Generación Política. Estamos en todas nuestras redes sociales en las que ustedes nos busquen. Estamos como Generación Política, así que nos van a poder encontrar. Y hasta de modo de consulta, porque cada vez que nosotros traemos un invitado, lo traemos con un objetivo y con una finalidad, que es que a ustedes les sirva como hasta material de consulta. Porque nosotros estamos en la vanguardia de lo que es información, contenido y calidad. Hoy estamos acá, lo tengo a mi lado, al profe, al abogado, al querido amigo Juan Grande. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Mabel? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Y lo estamos trayendo como
con el objetivo que a ustedes les va a interesar, que es saber que a todos nos cubre de una u otra manera la actividad cultural. Algunos quisiéramos estar todavía más involucrados, otros quisieran tener mayores posibilidades de involucrarse. Así que con Juan vamos a desentrañar esto que es hacer cultura, estar en la cultura, ver qué se hace en la cultura en la actualidad y qué se debería hacer. Juan, yo les doy un pantallazo. Él es coordinador de las carreras de gestión cultural en la Universidad de San Pablo T. Así que el que pase por la universidad o que quiera estudiar en la universidad lo va a encontrar a Juan como coordinador de las carreras, esta innovadora que a mí me encantaría cursarla, que se llama... es una licenciatura, la licenciatura en gestión de entidades culturales, y tiene un título intermedio de técnica en gestión cultural. Es una carrera, como vos decís, innovadora, digamos, una gran apuesta, digamos, de la universidad para la provincia. En ese momento, cuando lo pensábamos con la doctora Catalina Lonac, este proyecto de formar y de capacitar a gestores y a gestoras culturales acá en Tucumán, nos dimos cuenta de que en ese momento era una necesidad, hoy sigue siendo una necesidad, pero hoy tenemos el plus además de que esto que ha comenzado siendo una disciplina muy práctica, muy pragmática, la gestión cultural, hoy ya es una carrera, ¿no? O sea, hoy ya hablamos de una profesión, hoy hablamos de una profesión de gestor y de gestora cultural, y eso es algo súper importante porque, como vos bien decías, hay muchas personas que se quieren involucrar en la actividad cultural, que no saben cómo. Muchas veces pensamos también, ¿no?, que la cultura es como el último orejón del tarro, que los trabajadores culturales y las trabajadoras culturales siempre son como esas personas que están olvidadas, faltos de políticas culturales. Bueno, toda esa problemática y esa necesidad, porque en realidad es una necesidad, la queríamos resolver con esta carrera, así que vos imagínate que primero es un desafío enorme. Espera, Juan. Y maravilloso. Escuchen lo que Juan nos acaba de decir. Los trabajadores de la cultura. Y me suena a gestión cultural, me suena a trabajar. Gente que está trabajando es trabajadora de la cultura. La gestión se hace en base a acción, a decisión política. Hay que tener también la idea creativa. Totalmente. Entonces, totalmente. ¿hay una industria de la creatividad, Juan? Sí, exactamente. Bueno, hoy le podemos decir industrias culturales. Bien. Bueno, vos sabés, Mabel, que cuando nosotros hablamos de cultura, la cultura es como un concepto muy polisémico, tiene muchos significados, ¿no? Entonces, es muy probable que cuando yo hable de cultura tenga un significado y cuando vos hables de cultura tengas otro significado. Eso siempre va a depender, ¿no?, del territorio, del momento de la historia en el que nos encontremos. Pero tiene que ver también dónde nacemos, la cultura que mamamos desde que nacemos. Exactamente, lo tal que cual. Le decimos cultura. Tal cual, exactamente lo que vos decís, ¿no? Y lo que nosotros también nos vamos poniendo de acuerdo a lo que entendemos con cultura. Por eso siempre es muy importante la presencia del Estado, ¿no?, en esto, ¿no? Es muy importante la acción política, es muy importante las herramientas y las decisiones políticas. Podríamos decir que cuando no hay una verdadera visualización de cultura, de lo que consideramos, como decías vos, cada uno cultura, o lo que queremos expresar culturalmente, es porque no hay una decisión política del Estado, porque no está acompañando. Sí, probablemente sí, y es lo que ocurre normalmente, no solamente, bueno, en muchas partes del mundo ocurre, no voy a generalizar, y tampoco voy a querer matar a todos los estados en todo el mundo, pero en la mayoría de los países sí sucede esto, ¿no? Por ahí el porcentaje del PBI que está destinado en presupuesto a cultura suele ser muy mínimo con respecto a otras áreas, y eso va generando, obviamente, que en el sector existan muchas debilidades, ¿no? Así como en otros va a haber mayores fortalezas, en la cultura siempre va a haber debilidades por esta cuestión que te comento. Pero yo sí creo que, como para no seguir siendo tan fatalista con esto, que es muy importante que formemos y que nos capacitemos en gestión cultural, ¿no? Bien, yo quiero profundizar en ese tema de la carrera en gestión cultural, que creo que se llama todavía mucho más, y quiero comentarte que ya no quiero ver tantas barberías, tantos gimnasios, ni tantos drugstore 24 horas, sino que quiero ver más centros de cultura para todo el mundo. Pero eso me lo vas a tener que decir en un próximo encuentro acá en Generación Política.
En Banda de Río Salín, todos los días estamos construyendo una ciudad limpia, segura y ordenada. Avanzamos con la obra de infraestructura más importante de la historia de los bandeños. La obra de la red troncal de cloacas beneficiará a más de 100.000 vecinos. Reforzamos el sistema de seguridad municipal. Contamos con casi 100 domos 360 grados con identificación facial. Construimos el anillo de seguridad más extenso monitoreado las 24 horas del día. Darío Monteros, intendente. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Mansur, jefe de gabinete. Gobierno de Tucumán. Continuamos en Generación Política y para ustedes conversando acá con el doctor Juan Grande, profesor y coordinador de la carrera de Gestión en Entidades Culturales de la Universidad San Pablo T, acá en Tucumán. Y él nos estaba contando de la importancia de formarse en la gestión cultural. Y yo decía, qué ganas que tengo de incorporarme a esa carrera. ¿Qué serían los objetivos y cuál sería la finalidad de estudiar esta carrera? Bien, nosotros como objetivo tenemos formar y capacitar, digamos, a personas, a profesionales, a futuros profesionales en tener herramientas para poder gestionar cualquier tipo de entidad cultural o cualquier tipo de entidad, entendamos por entidad los organismos públicos, privados, también independientes, o sea, que tengan todas las herramientas para poder gestionar esos distintos espacios, ¿no? Con cada uno con sus particularidades específicas, ¿no? Porque trabajar en una entidad del sector público es una cosa y trabajar en una entidad del sector privado es otra. Entonces, la idea es capacitar a los profesionales para que a lo largo de la carrera vayan adquiriendo esas herramientas que te digo, se llama ver que son muchísimas, ¿no? Porque hay herramientas del derecho, de la economía, de la antropología, de la filosofía, de lenguajes artísticos. O sea, realmente es una carrera que es transversal a muchísimas otras carreras y profesiones y por eso es muy interesante poder entender cómo gestionar esos espacios y bueno, en la carrera les damos estas herramientas a los futuros profesionales. Y aparte ¿sabes qué, Juan? Me suena mucho de integración, porque cada uno con su creatividad individual, porque estamos hablando de creatividad, puede incorporarse y formarse para seguir capacitando y ampliando un espectro cultural para toda una comunidad. Es muy inclusiva la carrera. Totalmente, tal cual. Vos sabés que las personas que estudian la gestión cultural, porque esto en realidad es como una profesión nueva, que es lo que hablábamos recién, pero hay mucha gente que estudió en Europa no hace mucho tiempo, pero después del advenimiento de la democracia acá en la Argentina, han ido estudiando lo que son las distintas políticas culturales y hay una específicamente que es la democracia cultural, que tiene que ver con que el Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer? No tiene que bajar una idea de cultura al territorio, sino tiene que ir buscando en su territorio las distintas ideas de culturas que hay y fomentar que se sigan desarrollando en esos distintos sectores. Por eso la gestión cultural per se, digamos, intrínsecamente es inclusiva. Bien, y vos sos uno de los pioneros y acá en Tucumán, junto con otra gente conocida tuya, debe ser colega, fundaste la red de espacios culturales independientes en Tucumán. Sí, eso también ha sido un proyecto maravilloso, Mabel. Desde 2011 que yo comencé con la gestión cultural, con un espacio independiente en aquel entonces que se llamaba El Pasaje. Bueno, desde ese momento yo ya era abogado, me daba cuenta de que faltaban políticas culturales públicas para los espacios culturales independientes. Entonces intentamos durante mucho tiempo generar una red de gestores de espacios culturales independientes. Mira, desde 2011, recién lo logramos en el 2018. Desde el 2018 recién existe la red de espacios culturales independientes y te cuento que la verdad que lo que venimos hasta ahora generando es maravilloso porque hemos generado ordenanzas en San Miguel de Tucumán y en Yerbabuena de habilitación de los espacios culturales independientes que antes no existen. Antes los espacios culturales independientes nos teníamos que habilitar como casa de teatro o como un bar. No existía la clasificación de espacio cultural independiente. Eso San Miguel de Yerbabuena esperamos que se repliquen en otros municipios y a nivel provincial hemos presentado en la legislatura con el acompañamiento de un legislador un proyecto de ley de espacios culturales independientes, obviamente que para todos los espacios culturales de la provincia, que ya se aprobó. Ahora estamos esperando que se reglamente, así que sería maravilloso que eso suceda pronto. Bien, Juan, ¿quiénes se incorporan a los espacios culturales? ¿Cuáles serían las categorías? Por ahí nos está escuchando alguien del otro lado que tiene una biblioteca en su barrio, en su lugar, en el interior de la provincia.
¿Se puede incorporar a esta red? Sí, tal cual. Se puede incorporar a la red, y también lo que me parece importante de tu pregunta es que también uno se va dando cuenta que lo que está haciendo, quizá haya personas que no sepan todavía, pero sea gestión cultural y se den cuenta que en su casa están ya gestionando un espacio cultural independiente, que quizá ellos todavía no lo conciben de esa forma. Pero, por ejemplo, la ley tiene una clasificación de distintos tipos de espacios culturales independientes que van desde la casa taller del artista, que sería, por ejemplo, un pintor que en su casa da talleres de pintura a los vecinos, a las vecinas. Eso ya entraría dentro de lo que sería un espacio cultural independiente, ¿no? Bien. Y de así vamos escalando hasta llegar a un espacio cultural de grandes magnitudes que pueda albergar hasta 500 personas, digamos. Perfecto. Así que, nada, los invitamos, si hay algún gestora que se esté identificando con esto que estamos hablando, los invitamos que nos sigan a través de las redes y nos comunicamos y vamos poniéndolos. Perfecto. El que le interesó el tema, que yo creo que es muy importante, lo encuentran a Juan Grande, al doctor Juan Grande. Lo buscan en las redes como Red de Espacios Culturales Independientes de Tucumán. Ahí le dejan un mensaje, él se va a comunicar con ustedes y se van a incorporar a este maravilloso mundo que es de la creatividad y la maquinaria de construir una mejor sociedad para todos. ¿No es así, Juan? Tal cual. Déjame que aclare que no estoy yo solamente al frente de la red, sino que somos varios compañeros y colegas que estamos trabajando desde 2018 y que gracias, digamos, también a un trabajo colaborativo, que es muy importante en cultura, el trabajo colaborativo, podemos llevar a cabo la gestión de la red. Bueno, nos fue, como a todos ustedes, un placer estar con Juan y enterarnos de todo eso. Y desde acá, de Generación Política, les mandamos un fuerte abrazo y les decimos felices Pascuas y paz en los corazones. Muchas gracias. Seguimos en esto que es Generación Política, un Generación Política ya calentando motores en clave electoral, y está con nosotros, compañero, amigo de la casa, concejal capitalino, Ernesto Nagli. Ernesto, ¿cómo andás? Muy bien, buenas tardes, la verdad que un gusto estar con ustedes acá. Ya calentando motores. Calentando motores, ya preparado obviamente, venimos con un tiempo de gestión y preparado también para la contienda electoral del 14 de mayo. Te voy a preguntar sobre la actualidad del municipio, pero te voy a preguntar primero sobre la cuestión electoral. Primero, en la lista oficial, junto con Pablo Yedlin, legislador, en una elección que presenta algunos condimentos particulares. ¿Cómo arranca esta carrera electoral para vos? Bueno, el honor de integrar la lista oficial, de encabezar como concejal, representar a nuestro partido, el Partido Justicialista y el Frente de Todos, junto con a un gran hombre, a un gran gestor, el senador Pablo Yedlin, que el año pasado fue elegido el mejor senador por su calidad legislativa en la Cámara y presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Nación. Venimos preparados, ya venimos con la gestión a pleno y obviamente a lo que es el 14 de mayo, ya con todos los fiscales en cada uno de los circuitos, con sus mesas. Valga lo que acabas de decir, ¿no? Pablo Yedlin, el mejor senador elegido el año pasado, un senador de mucho volumen en proyecto y en trabajo en la Cámara, pero a vos se te ve, por lo menos entre compañeros, como la pata territorial más fuerte de esa lista oficial. ¿Te haces cargo de ese lugar? Bueno, porque la lista oficial está compuesta por 57 líderes en su nómina de legisladores, de concejales, y cada uno es líder en su espacio, en lo que desarrolla, en lo que hace, con personas que vienen desempeñando una función en el Ejecutivo, en diferentes ámbitos. Tenemos el ámbito gremial, deportivo, de la economía social, hombres y mujeres que yo les llamo que son líderes en el espacio que se desenvuelven e integran la lista oficial del Partido Justicialista. ¿Y sos vos el líder en lo territorial? Yo soy una de las personas que tiene el trabajo territorial. ¿Más fuerte se puede decir? No, somos un equipo donde integramos y cada uno desempeña una tarea. Además, otra cosa en lo que se te ha visto mucho laburando y muy preocupado, a mí me consta por una relación personal, por una amistad, que estás muy preocupado por el deporte como el lugar de conciliación con otras prácticas. Además, vos sos un hombre del deporte. El deporte es una herramienta hermosa y entiendo que es fundamental para la contención de nuestros niños, nuestros jóvenes. Lleva una vida saludable y a una sociedad mejor. Nosotros como hombres de la política, como dirigentes políticos, siempre tenemos que tener la mirada responsable sobre las gestiones que se hacen sobre lo actual y también a largo plazo. El deporte es una actividad que permite en todas las disciplinas, tanto para los niños, para los adolescentes, para los adultos mayores, una vida sana y a su vez una contención que hace que nuestros hijos estén alejados de los vicios, que estén orientados en una práctica, contenido,
y obviamente que eso hace en el tiempo a la gestión pública que tengan una buena ciudadanía. Y aprovecho que te vas a la gestión pública, te saco de la carrera electoral y vuelvo a tu actualidad como concejal. Es un municipio, el Consejo sirve en el juego de contrapeso, como está pensada la República, sirve como contrapeso al Ejecutivo. Un Ejecutivo que, vamos a decirlo de forma coloquial, patinó un poco en la gestión, sobre todo en el deporte. Un Palacio de los Deportes que sigue siendo vergüenza provincial, un complejo de la Ledesma que no brilla como brillaba y un área social que no tenía las imbrincancias que tenía antes. Nosotros tenemos un intendente que ya 8 años de gestión como intendente y también un tiempo atrás como secretario de gobierno y con muchas cosas pendientes. Si bien me caracterizo por no entrar en la crítica, porque son muchas, digamos, que tiene que haber hacia el municipio, por esto lo vivimos, el concejal es el trato directo con el vecino y llevamos las voz de los vecinos de manera cotidiana. Sí tenemos la esperanza de que Roxana Chala sea nuestra intendenta, va a ser la intendenta de San Miguel de Tucumán, y esto lo dice el vecindario, la ciudadanía, que ve una mujer que va a tener la capacidad de la periferia hacia el centro, de atender todas las cuestiones que hacen, las necesidades de los vecinos, y en eso estamos muy enfocados. Nosotros esperábamos en la sesión inaugural del Consejo Deliberante un intendente que reconozca lo pendiente, las cosas que no pudo resolver, que no pudo llevar a cabo, pero bueno, habló de sus logros, y en eso yo como dirigente no quiero entrar ya porque se va a tomar como una crítica. Sí, tengo la esperanza de acá al MAD de que Roxana Chala va a ser nuestra intendenta, y los vecinos y todos los que somos personas de gestión vamos a estar muy bien representados. Te quiero hacer una última pregunta. Lo que no pudo no estuvo presente y lo que no quiso. Bueno, yo creo que queda ya en la responsabilidad del dirigente, ¿verdad? El dirigente en su gestión. Así que ahora muy enfocado para adelante y en eso tengo la fe de que vamos a ganar la intendencia. Ernesto Nadal estuvo con nosotros. Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Seguimos en Generación Política. Bienvenidos a otro bloque de Generación Política, y como en Generación Política no podemos hablar otra cosa que sea de eso, hoy estamos acá con el compañero Guillermo Gassenbauer. ¿Cómo estás? Bienvenido a Generación Política, Guillermo. Muchas gracias por invitarme, la verdad que son dos amigos los que conducen, entonces Muchísimas un placer gracias. venir a compartir con ustedes y bueno, charlar de lo que surja. Por supuesto, nosotros de Generación Política, nosotros nos debemos a nuestro público, como dice mi amigo Juan Manuel Frangowli, así que queremos preguntarle, Frangowli, sí, un apodo alemán, digo un apellido alemán, pero no importa. Queremos preguntarte cuáles son las nuevas expectativas electorales que tiene Guillermo Gassenbauer en este 2023. Mira, a mí me toca una situación muy rara en mi carrera política, pues la primera que me toca hacer una campaña y ser candidato y armar un acople desde afuera, vendría a ser, sin tener un cargo institucional, cosa que nunca me había sucedido. Claro. Y sinceramente que estamos teniendo gratos resultados, ya que se armó un grupo bien heterogéneo, con distintas edades, con distintas etapas dentro del peronismo, pero todos compañeros que lo que hablaba recién con Tony Álvarez, que va a ser nuestro primer concejal, que la verdad... ¿Cierto? Mira, lo conocía tanto por nombre, nunca había compartido un café con él. Mirá vos. Te das cuenta de un semejante cuadro del peronismo. Sí. Y bueno, y pudimos compartir un café y a los 10 minutos ya parecía que nos conocíamos toda la vida. Y la verdad que se armó algo muy lindo, porque está desde Mabel Montero, de Madre de Plaza de Mayo, que ella sola vino, dijo yo quiero estar, quiero acompañar, porque lo están armando. Estamos hablando con una ex decana de una facultad importante, o sea, tenemos profesionales, tenemos compañeros que patean la calle todos los días, tenemos una mezcla de todo y bueno, se está armando un espacio que sinceramente cada día me pone más contento, me alegra más y donde confluyen más personajes que nos van a llevar, yo creo que este 14 de mayo es una victoria bastante importante y que la estamos viendo nosotros por ahora. Es cierto, ¿no? Vamos a tenerlos nuevamente en Generación Política, como sean legisladores y sean concejales, por supuesto. Y esa palabra que vos usaste, ¿no? Confluir desde la militancia, tantos aspectos van a generar una amalgama que con todos los éxitos y la suerte que te deseamos de Generación Política, vas a llegar a la legislatura. Y cuando llegues a la legislatura, ¿qué va a pasar? Mira, yo en esto de llegar a la legislatura, no llegar a la legislatura, a ver, nosotros tenemos un proyecto político que va más allá de una banca o dos bancas.
Yo ya he sido 2 veces legislador, Sí. he sido vicepresidente de la legislatura, entonces ya la ¿Es conozco cierto? mucho la legislatura. Entonces yo hoy en día soy una persona que busca acompañar el proyecto de Osvaldo Jaldo. Sinceramente Osvaldo tiene unas ideas muy claras para la provincia, tiene unas ideas que a uno lo enamoran y lo hacen tratar de que él saque la mayor cantidad de votos, que ganemos, que tenga la espalda lo más grande posible para poder hacer los cambios que él cree que tiene que hacer y que los vamos charlando para que tengamos un Tucumán mejor para todos. Entonces, aparte de ahí vos me preguntás, ¿qué iniciativa tengo? Claro. Yo tengo un montón de iniciativas, pero fundamentalmente la primera y la más importante es acompañar a Osvaldo, tratar de sumarle lo máximo posible de mi lugar, tratar que la acople sea una representación de lo que él necesita para el futuro y a partir de ahí trabajar, ¿no? Trabajar y trabajar, porque yo soy un convencido que el dirigente político tiene una función primordial, que es hacer la vida más fácil al vecino. Entonces ese va a ser nuestro principal objetivo. Perfecto. Como acople y sea el lugar que nos toque ocupar de acá al 14 de mayo y bueno, después para adelante. Bueno, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la política nacional, porque acá a nosotros nos interesa también que las personas, los candidatos y los compañeros que vengan den su opinión sobre algunos temas en específico que están sucediendo a nivel nacional. ¿Hay ruptura o no hay ruptura en el frente de todos en el nivel nacional? Y se ve una cosa que no me gusta, sinceramente. A mí no me gusta que un ministro critique a otro, que uno diga que lo van a sacar patada a otro. Sinceramente, a mí no me gusta. Ahora, me parece sano que vayamos con 2 opciones a unas PASO y que de ahí gane la mejor y que después todos los peronistas entendamos la máxima de nuestro partido es el que gana conduce, el que pierde acompaña. Entonces vamos con 2 listas y después todos acompañamos. Ahora, no se puede proscribir a nadie y todos sabemos quién tiene que estar en la fórmula si queremos ganar. Me parece que sería de más decirlo porque los compañeros lo sabemos. Entonces, no, yo no me haga que lo diga, pero... No hace falta, pero ya lo dijo. Claro, Osvaldo Jaldo, el gran conductor a nivel provincial. Juan Mansur, ¿podría tener alguna aceptación a nivel nacional para llegar a formar parte de una fórmula? Bueno, yo creo que Juan depende mucho de esta elección del 14, que si nosotros ganamos de una manera rotunda, como se viene vislumbrando, y me parece que va a ser así, Juan va a tener abiertas las puertas, va a tener su posibilidad. Claro. Ya sea en una eventual fórmula o ya sea en un eventual armado donde después lo tenga como una persona de las más importantes dentro de los armados. A ver, yo a Juan no lo subestimaría nunca, claro, porque se mueve como pez en el agua en lo que hace a la política y más que nada en la política nacional. Así que yo creo que Juan está apostando todo a que en Tucumán tengamos un gran triunfo y que a partir de ahí él se catapulte muy bien hacia lo que es la política nacional, y ya sea para obtener un lugar en la fórmula o para ser una de las personas importantes dentro de cada fórmula que se van a estar en disputa. Guillermo Gasenbauer, el último minuto para que le contes a todos los que están viendo Generación Política por qué deberían apoyar este nuevo acople o esta fórmula electoral que tiene experiencia, confluencia y sobre todo... Como has dicho vos, confluimos de distintas aristas, distintas edades, diferentes lugares de mirar el peronismo. Tenemos desde madres de Plaza de Mayo, tenemos desde gente que viene desde la universidad, tenemos personas por ahí que son los dirigentes barriales, los dirigentes que representan día a día las necesidades de los vecinos. Y bueno, somos gente que nunca le hemos mentido a nadie, que siempre hemos ido con la verdad, que siempre hemos llevado soluciones a los vecinos. Y bueno, más que nada por eso, ¿no? Que recuerden la cantidad de obras que hemos podido hacer, la cantidad de soluciones que hemos podido dar, y que nos apoyen, y que el voto ese día lo piensen con la cabeza y con el corazón, y ahí decidan a quién quieren votar. Guillermo Gasenbauer, digo bien, pasó por Generación Política. Guille, porque lo van a conocer así, Guille, en todas las publicidades. Muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a ustedes por invitar. Bueno, seguimos en Generación Política. Bienvenidos a otro bloque de Generación Política, acá en Librería El Griego, donde se toma el mejor café, y el que toma el café es mi amigo Borja Michelsen. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo estás, Álvaro? Adrián Trejo, si es su verdad. ¿Cómo me gusta esa frase? Si es su verdadero nombre. Es verdad, porque hay que dudar de todo. Nosotros acá en Generación Política dudamos de todo. Nos cuestionamos todo, salvo 3 cosas. A ver. Las 3 banderas del peronismo. Ah, muy bien, sí. Es cierto. Borja Michelsen, toda la gente que viene siguiéndolo a usted sábado a sábado y jueves a jueves en Radio Nacional también, se queda expectante a saber qué tipo de análisis políticos usted extrae de todo lo que los medios nos licúan y nos tiran a la cara. ¿Querés que te haga un análisis político? Pero lo voy a hacer por supuesto. Pero antes,
suscríbete al canal. Epa. Si no, no seguimos. Todo tiene un costo. Lo estoy mirando. Suscríbanse al canal, pongan la campanita, como dice Juan Manuel. Es cierto. Estén atentos, así todo este trabajo que hacemos nosotros se los recuerda el algoritmo y los tiene en cuenta para este trabajo militante que se hace desde Generación Política. Te cuento. Cuénteme. Venimos hablando sobre cómo pararnos frente a las informaciones, Es cómo cierto. pararnos desde la subjetividad de cada uno y cómo entender esto de la objetividad cuando la manejan ciertos medios de comunicación. Exactamente. En sí. la política también sucede eso. Ah, también sucede. mira También usted, sucede eso. ¿Y también no será que los medios hacen política también? Pero no le quepa la menor duda. Ah, bueno, entonces sí. Los medios hacen política defendiendo las empresas periodísticas. Ah, qué diferente. Los grupos periodísticos hacen política defendiendo sus propios intereses o a los intereses que representan. Es cierto. Eso lo hablamos en las emisiones anteriores, ¿cierto? Y la política usted dice que también tiene su subjetividad y se recrea y se recrea. Así es, hay actores políticos que hacen interpretaciones de hechos que muchas veces no coinciden con la que tenemos la que tenés vos, la que tengo yo, Claro. la que tiene el televidente, de procesos históricos. Vamos Bien. concretamente. No, yo tengo un montón, se me acaban de ocurrir un montón de cosas. Concretamente, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le dio una entrevista de casi 2 horas a Tomás Rebord, 2 horas. algo que se llama el método Rebord, donde el presidente hace varias apreciaciones. Y ahí es donde uno puede ver con ojo crítico 2 cosas. A ver. O 3 cosas, si querés. Sí, lo quiero El ver. posicionamiento del presidente, cómo el presidente entiende el peronismo Interesante, ¿no? y cuál es su relación con Cristina Fernández de Kirchner, que también entiende el peronismo de otra manera. Claro, ¿qué soy? Y desde lo que soy hago una subjetividad Claro. del peronismo y de mi compañera de fórmula, que me puso en el cargo. Exactamente. Bien. Él dice, a mí desde adentro y desde afuera me dijeron muchas veces que rompa con Cristina y yo no voy a romper con Cristina. Dato número 1. Epa. Pero dato número... ¿De adentro y de afuera, dijo? Así dijo, no dio nombres, lo cual hubiera estado muy bueno. Claro. Muy bueno para blanquear la discusión, para ponerla en la mesa. No, usted la porque le discusión. gusta el... Bueno, no importa. Sí, ¿qué es lo Pero segundo que dijo? Lo segundo que dijo es que él, a través del libro, de este tan libro mentado, el de Abel Medina, Sí. logró reconciliarse con Perón. Estaba peleado con Perón, ¿eh? Entonces vos mirá como, claro, me llamó poderosamente la atención la reconciliarse con Perón y acto seguido dice, porque no me gustan los personalismos. No me gustó el menemismo, no me gustó el dualdismo, no me gusta el kirchnerismo, los ismos no le gustan, Claro, no le gusta. nombra el kirchnerismo y él por eso dice que no abonó en el albertismo. Claro. De ese modo tenemos que él hace declaraciones en un sentido y tiene ministros que hacen declaraciones en otro sentido. Ah, qué lindo. Con lo cual, que bailan. claro, parece como el meme que bailan. para parece acá. un baile descoordinado, Claro, sí. porque vos ya estás desconociendo una cosa. Es el presidente primero del Partido Justicialista, Alberto Fernández. También, es cierto. Es el presidente de la República Argentina. También. Es Jefe de el Fuerzas piloto Armadas. de tormenta en esta crisis que estamos atravesando todos, de la que ustedes hacían referencia en la editorial, bastante buena, por cierto, les recomiendo que la vean si nos agarran empezado. También fue el timonel en la pandemia. Exactamente. Sí, sí. Y ves cómo ese capital político que él consiguió en la pandemia lo malogró por esto de no decir yo soy el que va a tomar la decisión. Claro, y dejar diluir las cuestiones que tiene que ir enfrentando. Es cierto. Cuénteme, Borjita, ¿y qué dice de Cristina? ¿Qué pensaba de Cristina, Alberto? ¿O qué piensa? No. Él dice que la defiende a Cristina. Yo te pongo en contrapartida Claro. el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo en contrapartida? No entiendo. Que lo pongas en el gobierno de Alberto y el gobierno de Cristina, más allá de la situación económica o política. El anterior de Cristina, bien, claro. bien. Exactamente, gracias por la corrección. No, por supuesto. En el anterior gobierno de Cristina, ¿qué pasaba? Muchas cosas. Vos tenías un excelente ministro, creo que el mejor ministro de Transporte de la República Argentina, como Florencio Randazzo. Después, cuando él no tiene la dirección política,
no tiene el peso para hacer propuestas hacia la comunidad. Claro, bueno, era ministro. Él podría haber sido, si quería, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pensó que llegaba a presidente creyendo que esos votos eran de él, que esa dirección política era de él. Entonces, lo que quiero marcar es esto. Cuando vos tenés subjetividades y entendés de una determinada manera la política, eso se ve reflejado en tu gobierno. Al punto tal que durante el gobierno de Cristina, un funcionario, yo lo voy a decir, me hago cargo, mediocre, como podría haber sido Florencio Randazzo, solucionó el tema del DNI, solucionó el tema del transporte, solucionó muchos temas de la vida cotidiana que aún perduran en la República Argentina, claro, y que después se diluye. Funcionarios que podrían haber sido de altísimo nivel en el gobierno de Alberto Fernández, hoy están desdibujados porque no encuentran el rumbo político de una conducción política. Esa es la subjetividad actuando en política. Borja Mikkelsen, muchísimas gracias y seguimos en Generación Política. Seguimos en Generación Política. Estamos con el senador nacional, amigo de la casa, compañero, porque acá hay poca charretera en este programa peronista, Pablo Yedlin. Pablo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Se discute mucho en esto que ya es una carrera electoral largada, no solamente local y nacional, que se está hablando mucho de lo que ha venido pasando, ¿no? Digo, qué ha pasado con la pandemia, cómo ha afectado a la Argentina la guerra. No quiero hablar de eso y no quiero hablar de que sos el senador que ha sido elegido entre sus pares como uno de los senadores de labor más fructífera. Quiero hablar del Tucumán que viene, porque sos precandidato a legislador. Sí, la verdad que sí, y de eso tenemos que hablar y de eso tenemos que trabajar. La verdad, Tucumán hoy en el norte grande debe constituirse definitivamente en el nodo logístico del norte, debe poder dar el salto en infraestructura que necesita, que obviamente es una provincia medianamente poblada a pesar de su geografía pequeña, pero que le tenemos muchas deudas todavía con ella, ¿no? En este sentido me refiero, cuando digo infraestructura, aparte de lo que se está haciendo en agua y cloaca, aparte de lo que está proyectado en autopistas, en el tema de ferrocarriles y todo, que son fundamentales para poder darle a Tucumán un futuro más cierto, con más inclusión, con más empleo. Hemos hablado un poco, y además le voy a contar a la gente, hemos charlado un poco en este tiempo cómo en las diferentes ofertas electorales hay poca política en esta campaña, ¿no? Es una campaña de mucho posicionamiento de nombre y poco laburo político, poco proyecto, poco soñar el Tucumán que queremos. Sí, bueno, me parece que ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Nosotros en la lista oficial venimos trabajando en este sentido con algún nivel de propuestas que son en las áreas en donde nosotros tenemos alguna experiencia más importante. En el área de salud queremos que los centros de atención comunitario de salud del municipio no sean centros de segunda comparados al centro de atención primaria de salud de la provincia. Queremos reabrir la asistencia pública de salud con un centro de diagnóstico de alta capacidad. La verdad que nos parece que el rol que tuvo el municipio durante la pandemia en el tema de salud fue malísimo, fue una verdad, un abandono a la población. Creemos que eso se puede mejorar trabajando conjuntamente entre el municipio y la provincia, ¿no? Por eso tenemos tanta expectativa de poder hacer que Roxana Chara sea nuestra primera intendenta, mujer, ¿no? Y te hago una pregunta. En el gobierno anterior, en la primera gobernación de Juan Mansur, el presidente fue Mauricio Macri Blanco Villegas, que lo define su apellido, cómo fue su gestión presidencial. Y quizás el logro del que más se habló fue poder sostener la provincia. Digo, sostener los sueldos al día, no endeudar la provincia. No hubieron cosas muy pomposas. ¿Cómo te imaginas que se viene este próximo gobierno con un oficialismo, un frente de todos que venimos muy golpeados y una oposición que saca pecho? Complicado. La verdad que la situación nacional es muy complicada. Por eso es tan importante la elección esta del 14 de mayo, ¿no? Hacer una muy buena elección en Tucumán, tener un muy buen resultado en Tucumán y que ese resultado de alguna manera empiece una serie de elecciones provinciales en camino a ir mejorando la imagen del peronismo hacia agosto, hacia octubre en la elección nacional. Definitivamente la eventualidad de que vuelva el macrismo al gobierno a través de Larreta, de Bullrich o de cualquiera de ellos es un sistema complejo para nosotros, lo hemos vivido con mucho dolor durante esos años, un Estado nacional que se había olvidado del interior de la Argentina y bueno, si nos toca desde ese lado, desde la oposición, también el gran desafío es poder sostener que eso no nos vuelva a pasar, ¿no? Pero la verdad que ha sido complejo, por eso el gran desafío es intentar que el Frente de Todos se unifique,
que la unidad hasta que duela, digamos, pero poner un candidato que sea competitivo, si es posible un candidato del interior. Me parece a mí que los argentinos nos merecemos ya un presidente que no sea porteño y de alguna manera trabajar para una Argentina mejor para todos, ¿no? ¿Juan Mansur puede estar en esa fórmula de un presidente no porteño? Y para mí es uno de la mesa chica. Yo la verdad es que él está sentado en ese lugar, ¿no? Entre Cristina, Alberto, él, Massa, los gobernadores. Me parece que la definición va a tener que salir de ahí, se dice, de una paso. A mí me parece que eso va a tener que ser más por consenso, esa es la sensación que tengo yo. Pero bueno, lo importante es que no tengamos dos ofertas electorales diferenciadas, porque ya de por sí, como vos decís, venimos medio golpeados. Fue muy difícil tomar un gobierno con una deuda increíblemente elevada que nos dejó Macri. Sobre eso la pandemia, sobre eso las situaciones internacionales poco digamos, útiles para la Argentina. Pero bueno, la Argentina tiene un panorama de crecimiento y de futuro. Yo la verdad es que creo que la Argentina va a estar bien entre energía, que el mundo necesita, alimento, que el litio. ¿viste? Si hay política, ¿no? Porque ojo sería decir como que África es rica porque hay diamantes. Digo, si no hay política por detrás, el litio no alcanza, las energías no convencionales, lo que se ha hecho para la muerte no alcanza. Por eso creo que el desarrollo político de la Argentina y en la región es muy diferencial con respecto a África. Por eso me parece que en definitiva sí tenemos una chance positiva hacia ese lado, ¿no? Pero por supuesto necesitamos gobiernos que entiendan cuál es el mecanismo para que no ganen algunos pocos, sino que sobre todo los que peor están en el país mejoren. Digamos. Una última pregunta antes de cerrar esta entrevista, Pablo. La oposición está armando ya una estructura muy parecida al discurso que se ha repetido 2015-2019, del fraude. Y han hecho dos presentaciones muy fuertes. Una para que no se vote el 14 de mayo y otra para que Juan Mansur no sea el vicegobernador. Sí, la verdad que es realmente triste. En cada campaña electoral que tenemos vuelve a aparecer la judicialización de la campaña en vez de las propuestas, ¿no? De cuáles son las propuestas diferenciales que expresan para esto. Si la Corte dijese que Juan Mansur no puede ser vicegobernador, ¿te gustaría probarte el saco? Eso lo va a definir el espacio. La verdad que yo creo que hoy no hay ningún impedimento constitucional y es más, la Corte de Tucumán ha sido muy clara en este sentido para que Juan Mansur sea vicegobernador, como tampoco me parece que sea lógico querer volver Nosotros ya hemos tenido una elección anticipada con respecto al texto constitucional en la elección anterior, no hubo ningún problema, la elección ha sido válida y los intendentes de cada uno de los lugares porque en ese momento les convenía que se anticipe y ahora porque no les conviene, me parece judicializarlo, me parece que no está en el sentido. Yo creo igual que vamos a tener a Osvaldo Jaldo de gobernador, Juan Mansur de vicegobernador y con un poco de trabajo importante me parece que podemos tener a Roxana Chala de intendente de San Miguel de Tucumán. Pablo Yelin estuvo con nosotros, compañero, amigo, senador nacional y precandidato a legislador por la lista oficial. Seguimos en Generación Política. Seguimos acá en Generación Política y como ustedes saben, Generación Política siempre está al lado de la militancia, porque este espacio de comunicación es eso, ¿no? El poder lograr espacios de comunicación militante y sobre todo peronistas, donde lamentablemente en los grandes medios de comunicación se nos excluye. Estoy en una entrevista con un amigo personal de hace muchos años, de mucha vida transitada, Antonio Lázaro Álvarez. ¿Cómo estás, Tony? Más conocido como Tony Álvarez. ¿Cómo te va, Alvarito? ¿Cómo estás? Muy bien, ya cada vez menos Alvarito, pero bien. Tony, contanos, ex concejal, ex intendente, ex legislador y ahora en una nueva travesía política. Sí, sobre todo porque hemos entendido que todo el arco del peronismo, en todas sus facetas, oficialismo, disidencia, desde el sector más progresista hasta el sector más conservador, dentro del ideario justicialista, debe estar unido porque bueno, se juega mucho en la provincia y creemos que hay que consolidar un triunfo del contador Osvaldo Jaldo a gobernador y también en esta oportunidad un triunfo de Roxana Chala en la Intendencia de San Miguel de Tucumán y creemos que esta posibilidad que tenemos los tucumanos es quienes militamos en política debemos estar poniendo el pecho, poniendo la cara, ayudando a que esto se haga realidad. Bien, esto que se haga realidad, decís vos, vas a ser candidato a concejal por el primer término. Sí, así es. En un acople que te acompaña Guillermo Gassenbauer. Así es, Guillermo es el candidato a legislador. Es cierto. ¿Cómo te imaginás el Consejo Deliberante con Roxana Chala de intendente?
Yo me lo imagino haciéndole llegar en forma directa muchas propuestas que tengo para esta ciudad, que básicamente tienen que ir de la mano el desarrollo con la generación de trabajo. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, hace 20 años que en San Miguel de Tucumán no se licita y se pone en funcionamiento una línea de colectivo nueva. Y están haciendo falta 3 o 4. Sí, más tal vez, sí. Bueno, y cada una de esas líneas significan aproximadamente 100 trabajos en blanco, a partir de choferes, mecánicos, etc. Pero además tiene que ver con mejorar el servicio de transporte público a la gente de los barrios, que termina tomando un bracito de una línea que le han ampliado. Y porque además creo que hoy más que nunca tiene que estar asociada la gestión pública a generar trabajo para la gente, a partir de lo que aporte el Estado, pero fundamentalmente revitalizando la actividad privada. Sí, nosotros lo que veíamos en los últimos años en la capital era que había una disociación entre los concejales mismos, que eran mayoría justicialistas, con Germán Alfaro, y sobre todo la concreción de obras y actividades ciudadanas hasta las 4 avenidas y un poquito más allá. Sí, yo creo que ese viejo adagio justicialista de la periferia al centro tiene que ser una realidad. Pero además un montón de cuestiones que uno la expresó a lo largo de toda la vida como militante, ¿no? El tema del estacionamiento callejero. Tiene que ser un sistema donde combine la tecnología con el trabajo de las personas. No podría ser un sistema donde a través de un celular o de lo que fuera reemplace el trabajo de 200 familias. Tal cual. Tampoco pueden andar a la deriva cobrando lo que quiera, pero puede ser un sistema mixto donde con un celular, pero dando trabajo a 200 familias ordenadas y registradas, podás tener en la ciudad, ser el municipio quien genere ese tipo de trabajo y ese ordenamiento. Y sí, sin duda, de la periferia al centro, creo que hay que trabajar fundamentalmente en las entradas que tiene la ciudad, las grandes entradas, y dejarlas hermosas para el ojo del turista y para el ojo de los ciudadanos nuestros también. Del vecino. Estas elecciones, ahí nosotros sacábamos cuenta en unos programas anteriores de las bancas, tanto legislativa como en la provincia como en la capital. Hay muchos representantes, mucha oferta, poca oferta y mucha demanda, ¿verdad? Nosotros queremos decirte y preguntarte a vos, ¿por qué la gente tendría que votar o elegir a la copla de Antonio Álvarez y Guillermo Katzenbauer? Nosotros, en base a esta unidad que decimos que hace falta, nos hemos juntado con Guillermo. Él tiene mucho impulso joven, ¿no? A pesar de que ya fue legislador. Sí, tiene una carrera, una trayectoria. Su juventud le da mucho impulso. Por mi lado, obviamente, que la experiencia en la gestión, pero además el compromiso militante de siempre. Nosotros vamos a ser legisladores y concejales que hagamos cosas. El ejemplo nuestro es el contador Osvaldo Jaldo. Estuvo en la gestión un poco tiempo y demostró cómo asumía la resolución de cada uno de los problemas. Sí, nosotros lo hablamos. Yo la verdad creo que Tucumán tiene una gran oportunidad, los ciudadanos de Tucumán, de votar a un hombre para que sea gobernador de la provincia, que le dé el impulso viste que la gente dice Santiago crece, Salta crece, nosotros, bueno, creo que tenemos la oportunidad grande, todos los ciudadanos de Tucumán, de votar a un hombre que lo va a volver a poner a Tucumán como eje del noroeste argentino. Antonio Álvarez, muchísimas gracias y muchísimos éxitos para esta próxima aventura política que te... Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Seguimos en Generación Política. Bienvenidos a otro bloque de esto que denominamos Generación Política, un programa militante en donde siempre intentamos darle una vuelta de rosca u otra significación a lo que sucede en la vida cotidiana. Y para eso nosotros invitamos a Juan Luis Serra, que con su tumba cabeza siempre está tratando de desenroscar aquello que ya vino enroscado. Juan Luis Serra, ¿cómo le va? Bienvenido a Generación Política. Pero muy bien, muy contento. Che. Esto de estar acá en el griego es una cuota de placer extra. Es cierto. Nosotros desde Generación Política venimos hace muchos programas convocándolo a Juan Luis Serra para que nos cuente y sobre todo nos actualice los conceptos ideológicos y doctrinarios. Este sería la cuarta entrega de unos diálogos que vienen
realizándose en la librería El Griego y que usted puede también buscarlos por YouTube y los encuentra a cada uno de ellos. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Juan Luis Serra? Bueno, buena la aclaración, ¿no? De que Sí, venimos por supuesto. haciendo diálogos sobre actualización doctrinaria, que están, por supuesto, colgados en la página web. Y hoy vamos a hablar de un temita que es fundamental para entender lo que nos pasa y por qué no cambiamos lo que nos pasa. Hay una naturalización, una aceptación de muchas cosas. Exactamente. ¿Por qué será? Vamos a ver. Vamos a hablar que nosotros vivimos en un modo de vida moderno. O sea, vamos a hablar del modo de vida, de la forma en cómo vivimos, cómo pensamos, cómo soñamos, qué queremos ser, claro, cómo consideramos que debemos ser felices, qué le decimos a nuestros hijos, sobre todo, sí, cómo vemos la naturaleza, qué relación tenemos con las cosas vivientes, sean humanas o no humanas. Bueno, todo eso configura el modo de vida, que es un modo de vivir, de producir, de consumir, de pensar y de ver cómo solucionamos nuestros problemas. Y sí. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en esta modernidad? Que prácticamente creemos de que acá lo que hay que cambiar es la economía. Tal cual. Nosotros pensamos que todo se soluciona con... Exacto. Ponemos el 100% de las acciones sobre el tema económico. Pero el tema económico es una partecita del modo de vida. Tal cual. Entonces, si nosotros queremos modificar el tema económico, pero no modificamos el modo de vida, estamos en la misma. Y sí. Por ejemplo, nadie lo dice. Y si no es peor. Pero yo le diría una cosa, que es una verdad que no la quieren poner sobre la mesa. Si yo a usted permanentemente lucho, busco aumentarle el sueldo, por supuesto que nadie se puede oponer. Pero si yo le aumento el sueldo 3, 4, 10 veces y no cambio la forma de producir, de consumir, y no me va a alcanzar nunca, porque yo voy a aumentar 10 y las empresas que producen van a aumentar 20. Si yo no cambio la forma de educar a mis hijos y a mis vecinos, donde en vez de decir los muchachos salgan a la vida a competir y mátense unos a los otros, no puedo cambiar el modo de vida. Entonces, haga lo que haga, si yo lo que quiero ser es rico, si yo lo que quiero ser como empleado de una fábrica, estar igual que el patrón, si yo lo que quiero ser es el gran ingeniero que lo joda a todo el mundo, y no tenemos salida, porque estamos apuntando a las consecuencias y no a las causas. Es cierto. Entonces, ¿cómo se cambia el modo de vida? Estamos esperando, Juan. ¿Y por qué tenemos este modo de vida? Bueno, se cambia el modo de vida tratando de pequeños cambios de cómo vivimos cada uno de nosotros. Porque si yo como modo de vida voy a comprar todo lo que consumo, estoy atado, no tengo ninguna autonomía. Entonces tengo que empezar a producir algunas cosas. Sí, claro. Si en mi fábrica hay un solo dueño, o sea, nos han hecho creer que el único modo de producir es un dueño y empleado. Pero eso es moderno. Sí, es cierto. Antes no era así, ni debe ser así. O sea, hay otra forma de producir. O sea, cuando vinieron acá a cambiarnos el modo de vida de los pueblos originarios, nos dijeron necesitamos dos cosas fundamentales. Primero, que se olviden de la comunidad. Claro. Porque si ustedes en comunidad, bueno, entonces cada individuo. Y segundo, que se olviden de la Pachamama, porque si nosotros lo que queremos venir acá es extraer riqueza de la tierra y que nadie se enoje, tenemos que decir de que la tierra no es la madre, sino que la tierra es un objeto que se puede... La naturaleza, claro, se habla de la manipulación de la naturaleza. Si no cambiamos esos conceptos y esos modos de vivir, estamos en el horno. No vamos a pedir aumento de sueldo, vamos a pedir leyes, vamos a pedir... y no solucionamos nada. ¿Por qué?
porque reproducimos los males. O sea, reproducimos la forma en cómo que estamos nosotros en el mundo. No podemos ser todos ricos. No podemos ser todos dueños de fábrica. Entonces dejemos de soñar con ser ricos y ser dueños de fábrica. Hay que apuntar al modo de vida. Es largo el tema. Posiblemente tengamos que hacer otro diálogo para ver los elementos concretos del día a día, cómo se va cambiando el modo de vida en el hacer cotidiano, porque cuando uno hace, cambia la forma de pensar. Cuando cambia la forma de pensar, cambia la forma de sentir. Y cuando cambia la forma de pensar, de sentir y de hacer, dice, che, yo puedo vivir de otro modo. Y ahí de a poquito empezamos. Así que la vamos a continuar. Sí, pero la vamos a continuar después de esta publicidad de todos los compañeros que nos apoyan acá en Generación Política, y volvemos porque la gente quiere saber, Juan, cómo se... Pero con mucho gusto. Banda de Río Salín, todos los días estamos construyendo una ciudad limpia, segura y ordenada. Avanzamos con la obra de infraestructura más importante de la historia de los bandeños. La obra de la red troncal de cloacas beneficiará a más de 100.000 vecinos. Reforzamos el sistema de seguridad municipal. Contamos con casi 100 domos 360 grados con identificación facial. Construimos el anillo de seguridad más extenso, monitoreado las 24 horas del día. Darío Monteros, intendente. Osvaldo Jaldo, gobernador. Juan Mansur, jefe de gabinete. Gobierno de Tucumán. Seguimos en Generación Política, este es el segundo bloque que estábamos con Juan Luis Serra, en donde nos explicaba realmente qué es lo que tenemos que priorizar en nuestras vidas, porque si la economía creemos que es la única salvación que tenemos, ya estamos en el horno. ¿Cuántas veces, Juan, se escucha decir, mirá, aquella persona con esa enfermedad terminal tiene todo el dinero del mundo y no puede curarse? Es realmente porque priorizamos siempre el tener y no cuidar nuestra tierra, nuestra alimentación, nuestro medio ambiente, y cuando todas esas cosas nos afectan a la salud nos damos cuenta que el dinero no cura nada. Juan Luis, nos contabas recién sobre todo esta pequeña síntesis que hizo, y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder estar mejor y más acorde a los tiempos modernos que estamos viviendo. Bueno, una cosa importantísima, Álvaro, es la educación. Bien. Porque nosotros, ¿qué hacemos actualmente? Buscamos más maestros, más escuelas, más universidades, más presupuesto, lo cual está bien y hay que seguir haciéndolo. Claro que sí. Pero ¿cuándo nos vamos a ocupar del contenido de lo que enseñamos y lo que transmitimos? Sí. Porque si seguimos diciéndole a nuestros alumnos esto de que deben ser individualistas, deben ser competitivos, deben conocer las montañas de Europa, deben conocer los montes Urales, y no saben cómo se debe comer bien, cómo tiene que cuidar su salud, cómo tiene que ser de solidario con sus compañeros, reproducimos el modo de vida. El mismo lo sistema, mismo que... Claro, ¿quién ha inventado este modo de vida? Y bueno, esto fue inventado por los europeos cuando vinieron con Cristóbal Colón al principio y después, implantaron un modo de vida, sacaron los modos de vida originarios, los extirparon y pusieron. Entonces ellos dijeron, muchachos, lo que nosotros traemos es universal. Esto es para todo el mundo y es la felicidad. Hay una sola forma de producir, que es un patrón, obreros que hacen lo que dice el patrón y listo.
Si seguimos creyendo que esa es la única forma de producir, estamos en el horno. Claro, todavía tenemos la bota de la colonia. Pero ¿qué otra forma de producir? Hay forma de producir comunitaria, hay forma de producir cooperativa, hay forma de producir asociativa. Es decir, tenemos que pensar en eso. Si nosotros decimos, por ejemplo, hay una sola forma de ocupar la tierra, ¿no? Que es el que tiene más poder, qué sé yo, se ocupa la mayor cantidad de tierra y el resto al precipicio. Bueno, también vamos a seguir peleando siempre que nos faltan viviendas, que nos faltan esto, y hay gente que tiene 10.000 hectáreas. Yo no digo que le quitemos las 10.000 hectáreas, pero Chango pone 1.000 por lo menos para hacer vivir. O sea, cambiar, no puede ser que la propiedad privada sea tan privada. No, y además que pasa al hijo, o sea, ¿qué quiere decir? De que entonces en algún momento la tierra se va a concentrar, va a tener 3 dueños y el resto, ¿qué vamos a hacer? Y nada. Entonces hay que cambiar eso. En la vida cotidiana, tenemos que empezar a producir nuestros propios alimentos, por lo menos una parte. ¿Por qué? Porque necesitamos generar autonomía. Algunos lo podemos hacer en la casa, otros lo podemos hacer en una huerta urbana, otros lo podemos hacer en una huerta comunitaria. ¿Pero por qué? Porque si yo sigo pidiendo dinero para comprarle siempre a las grandes empresas, ¿qué es lo que hago? Y traslado esa riqueza siempre a las grandes empresas, van a ser cada vez más grandes. Tal cual. Y cada vez más nos van a embromar. No tiene solución. Entonces, tenemos que cambiar. Yo no digo de que mañana tiremos, no podemos tirar todo. Ahora tenemos elecciones, sí, tenemos que elegir bien. Pero cada medida, si yo voy a dar algo, tengo en ese algo que poner un poquito de cómo cambio ese modo de vida. Tal cual. O sea, si yo aumento la cantidad de estudiantes primarios, tengo que decir, bueno, perfecto, eso está bien. Pero primero, en el primer año, en el segundo y en el tercero, le voy a enseñar solidaridad, le voy a enseñar cómo se cuidan las plantas, le voy a enseñar cómo se produce, cómo se cocina. O sea, voy cambiando. Entonces el chico empieza a cambiar su modo de vida. Es un cambio paulatino que nos va a llevar seguramente a mejor puerto. Exactamente. Por ahí va la mano. O sea, hacemos algo de la necesidad urgente, pero algo que nos vaya cambiando el modo de vida. Si no, repetimos todo. Es cierto. Una pequeña porción de cambio va a generar el cambio total que necesitamos. Así es, compañero. Juan Luis Serra, muchísimas gracias por haber pasado acá en Generación Política. Muy bien. Nos vemos el próximo programa. Generación Política llega a su final de la mano de Álvaro Adrián Trejo, Juan Manuel Frangulis y todo el equipo de producción. Recordá, estamos en nuestro canal de YouTube, que te suscribís, apretá la campanita para que te enteres de las próximas notificaciones, un comentario si te gustó y si no también porque vamos a polemizar. Y este jueves no estuvimos en Radio Nacional, pero el jueves que viene a las 16 volvemos también a Nacional Mercedes. Y no se olvide que también todo el contenido que genera Generación Política está en www.generacionpolitica.com.ar. Así que ahí nos pueden encontrar y muchísimas gracias a toda la gente que está dejando sus comentarios en las notas. Dicho esto, espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Los esperamos en la próxima emisión de Generación Política y por lo demás, la casa está en orden. Felices Pascuas.